Nos convertimos todos en videntes de la vida. Andamos hipotetizando y futurizando lo que va a suceder y no sabemos ni qué va a pasar porque puede pasar otra cosa. Hay una respuesta muy buena acerca del futuro. ¿Cuál es mi futuro? No tengo ni la menor idea. Cuando llegue ese momento va a pasar algo y cuando pase voy a decir, ah, era esto. Y voy a estar seguro. Mientras yo hipotetizo acerca de mi futuro, mi vida es, es como estar, no sé, caminando por esto como caminan estos los equilibristas, una línea así, en donde me caigo, no me caigo y a dónde voy. Si no tengo la menor idea, es que cuando pase me voy a dar cuenta. Si no, no estoy vivo. El adulto, el estado adulto del constelador es aquí y ahora. Así estoy vivo. Ese es el estado que tengo que cultivar para poder constelar. Por eso cuando constelo me olvido de todo, de cómo me llamo, de en qué mundo, en qué país vivo, del presidente, bueno, el presidente si viven en Argentina, olvídense, de todo, de todo. Me olvido de todo. No me asocio con ninguna idea, de nada. No soy de este partido, ni del otro, ni soy de esta religión, no tengo, como dice Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. No soy de aquí ni de allá, es que no soy nada. Cuando yo me transformo en nada, es que ahí me viene la fuerza. Mientras yo tengo una idea acerca de mí o de lo que debería ser, como vive en todo el mundo, ay no, estos son los que son buenos, los políticos tales, los políticos aquellos son mal. Así vivimos todos en una continua separación de todo. Mi madre debería ser así, mi padre debería ser así, mis hijos deberían ser así, mis empleados deberían ser así, todo debería ser así. Y vivimos proyectando imágenes, imágenes, imágenes. Cuando trabajamos en el campo, ¿qué sucede? Mi cliente proyecta una imagen, sí, su imagen. ¿Y yo qué hago como constelador? La respeto profundamente, porque yo no tengo ni idea. Entonces dejo de poner intención y juicio. Y ahí es como le doy fuerza a mi cliente y al campo, ¿no? A lo que está sucediendo ahí. Bien, acá tenemos un ejercicio que se llama el hombre sabio, que también me sirve para llevar al autodistanciamiento. ¿Por qué se llama auto? Porque lo tiene que hacer él mismo, o sea, el mismo cliente tiene que lograr distanciarse. ¿Mm? Esto tiene mucho que ver, por eso se llama el hombre sabio, con esto de nuestro miedo a equivocarnos, que ya lo hablamos otras veces, pero le vamos a dar, porque hay personas que ingresaron nuevas y está bueno. Los seres humanos tenemos mucho miedo a equivocarnos, por eso juzgamos tanto, juzgamos y juzgamos y no podemos parar. Porque la equivocación a nivel inconsciente nosotros la vivimos como una muerte, literalmente. Por eso cuando nos sucede... Esperen un cachito. More, basta. Están ladrando los perros de mi vecino justo ahora. Bueno. Eh, nosotros nos pasa algo en la vida, lo que sea, y empezamos a sentir un miedo que a veces nos descontrolamos, no lo podemos controlar. Es un miedo que es muy similar al miedo a la muerte. Por eso cada vez que nos equivocamos, para nosotros es como morir. Por eso a veces tenemos miedo de exponernos. ¿Por qué? Porque si yo le cuento al otro lo que me sucede, tengo miedo que el otro diga, ay, qué tonta esta, o ay, mira lo que le pasa, o no sé qué. Y ese miedo, ¿sí? Está latente en todos nosotros. Por eso nosotros como terapeutas, si nosotros estamos muy trabajados en el centro vacío y podemos adoptar esa actitud, la constelación va a fluir bien,
porque el cliente se va a sentir confiado en nosotros, va a tener confianza en que nosotros no lo vamos a juzgar. Por eso esta actitud hay que cultivarla, porque vivimos en un mundo de juicios y obviamente estamos como adictos al juicio. ¿Mm? Pero va a llegar un momento que nos vamos a dar cuenta que el juicio nos hace mal y lo vamos a abandonar, como los hábitos, ¿no? Cualquier hábito. Entonces todos creemos que no tenemos sabiduría y creemos que hay otros que saben y que son sabios. Por eso es que no podemos acceder ahí. Es que ya somos sabios, todos. Todas las respuestas están. Yo no necesito buscarlas en ninguna parte. Solo necesito aprender a escucharme, principalmente. Para eso tengo que dejar de escuchar a la loca de la casa, esta voz estridente que está todo el día como un loro hablándome acá. Shh, silencio. E ir a ese silencio en el que esa voz de la sabiduría aparece. Y eso todos los tenemos. No es de unos elegidos. Yo estoy creída y eso me ayuda a poder ver a los demás de esa manera, en que acá nadie, eso de los iluminados, los mejores, para mí eso es un mismo cuento de la película loca que estamos viviendo. No existe. Todos tenemos esa capacidad. Todos podemos salir de las situaciones, sea la que sea, siempre que queramos. Por eso es quiero y nada con el puedo o no puedo. Porque a veces vieron que los coaching hoy en día está de moda. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Qué? ¿A qué no puedo nada? El poder es el querer, querer. Cuando uno quiere, ahí sí se puede, todo. Pero primero tengo que querer. Y Hellinger esto lo fue también descubriendo, bueno, también lo descubrió Freud, ¿no? Le llamó resistencia, en que las personas iban a terapia diciendo que ellos querían curarse, pero resulta que no. Por eso estamos años y años haciendo terapia y resulta que estamos en la misma. Y después le echamos la culpa al terapeuta, porque claro, no me la voy a echar a mí, este que no sirve para nada. Porque hacerme responsable también es doloroso. Y decir, en realidad, yo no quiero. Siempre que hay un movimiento sanador dentro nuestro es porque nos damos cuenta de que ya no quiero más eso. Y digo, basta. Mientras yo siga en que, ay, no, es que no puedo porque no sé qué, ay, es como un lamento brincano que, bueno, en el curso de milagros le llaman el canto fúnebre, porque tan, 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 viene la carroza fúnebre atrás con el muerto, que vamos llevando todo. ¿A dónde vamos? Vamos con el muerto. Ay, acá traje mi muerto, voy a empezar a entonar. Porque cuando yo era chiquitita, mi mamá era una mala que no. Y estamos en ese cuento. Y no queremos reconocer que el cuento es un cuento. Para nosotros es muy importante. Mirá, mis hijos más grandes, yo lo veo, acá la obra de teatro se despliega todo el tiempo. Hay que convertirse en observadores. Mis hijos más grandes le dicen a los más pequeños, claro, lo que pasa es que ustedes no tuvieron la infancia difícil que tuvimos nosotros. Como que esos pobres fueron los pobres desgraciados y los otros dos, no sé, fueron los elegidos que parece que la vida les puso la alfombra roja a estos más chicos. Ese canto fúnebre, si yo no lo descubro y me doy cuenta que la que lo entona soy yo, y cómo, a ver, ¿cómo voy a conectar con la sabiduría? ¿No? Porque el hombre sabio está ahí, dentro mío.
pero yo no le doy acceso. Le digo, no, no, hasta acá. Es como el adolescente, ¿vieron? Los padres van hacia el adolescente y le dicen, hijo mío, cuéntanos qué te está sucediendo. Y el hijo, con su adolescencia, dice, déjame en paz, basta, ustedes no saben nada, andate. Así nos tratan a los padres. Bueno, si los padres estamos bien en el adulto, no vamos a sufrir eso, pero si estamos un poquito mal, nos va a caer mal eso. Así hacemos con nuestro maestro interno. Por eso conectar con el maestro interno y poder sintonizar con el espíritu tiene que ver con justamente dejar de escuchar esa voz que me dice, no, vos no vas a poder, no, esto no te va a salir bien, ah, no, 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 aquello no. Y poder acceder a eso. Eso no es de gente elegida, es de gente que quiere, que es muy diferente. Dios no vino y dijo a vos sí y a vos no, a vos sí y a vos no. Haber querido el rebaño. No, para todos es igual. Ahora, que yo no lo quiera ver así, ese es otro problema. Es algo que deberíamos constelar, ¿no? Si aún sentimos eso, que yo soy poca cosa, que el otro es más que yo. Eso hay que constelar, porque si no nos quedamos en que, bueno, nunca lo voy a lograr. Es el famoso del caballo, ¿no? Con el palo y la zanahoria, sí, que voy corriendo tras una zanahoria y nunca me doy cuenta que está atada a un palo y no la voy a alcanzar nunca. Porque es que dentro de la espiritualidad está esto, ¿no? De que yo tengo que lograr, que lograr, que lograr, que lograr. Y si nosotros tenemos esto bien claro, van a ver que ustedes van a poder realmente acompañar. Yo no tengo que lograr nada. No tengo que lograr nada. Yo ya logré todo. ¿Bien? Entonces, eso me ayuda a ver a los otros que también lograron todo. Y puedo dejar de sentirme excluida o excluir a otros, porque yo considero que, bueno, que yo estoy por encima de eso. Eso equipara y también me ayuda a autodistanciarme, cosa que estamos viendo en este ejercicio, que es dejar partir el pasado. Cuando el cliente constela, lo que está haciendo es dejar partir el pasado, porque está diciéndole, bien, vos tu lugar, yo el mío, a partir de ahora. Ese a partir de ahora es una frase muy potente, porque yo le dije, bueno, hasta acá. A partir de ahora es hasta acá. Eso provoca cambios. ¿Vieron como en la casa? Cuando le decimos a nuestro hijo, que ya está crecidito, tiene 30 años, vive con mamá, a partir de ahora te las va los calzones vos, querido. Lo va a entender bien claro. A partir de ahora, toma, le damos el calzón y el jabón. Lavátelos. Corto con eso. Si yo sigo, bueno, está bien, pero resulta que, ay, no sé, y vuelvo otra vez al pasado cada rato. Es porque me gusta sumergirme en la piscina del dolor. O sea, somos como sufridores innatos, nos encanta sufrir. Decimos, no, yo no quiero sufrir más. Bueno, ahora voy a sufrir un poco, tan feliz no puedo ser. Esto, el rescatar, por eso cuando veamos la clase 10, que es la última, que es el trabajo con el niño interno, el rescatarnos de ahí, el rescatar a este niño, a este inconsciente. El inconsciente es el niño, ¿m? Es una mentalidad infantil.
El inconsciente es el niño. Es todo eso que yo, en donde quedé congelado, donde mi alma quedó mirando esas escenas y no puede ir hacia la vida, porque ¿cómo va a ir hacia la vida si está mirando para atrás? Y sigue sumergida en el dolor. Entonces viene, bueno, alguien, X, y le dice, lo quiere convencer. No, pero Pepe, fíjate bien, esto no es así, tenés que divertirte, vení, salgamos de farra, tomémonos unas birras, vayamos con las muchachas, no sé qué. Y Pepe no quiere, porque nosotros estamos accediendo a él desde la persona. Queremos convencerlo y así no da resultado nada. Querer convencer a alguien es un resultado inútil, o sea, es perder el tiempo, energía, tiempo, todo. Y me debilita a mí como constelador y lo debilita a mi cliente. Yo tomo conciencia, sé que mi cliente está sufriendo y está en el dolor, obviamente, porque él todavía se le afecta. No le voy a decir, bueno, che, deja de victimizarte, ¿eh? Basta. No, no le voy a tratar así, obviamente. Pero ustedes saben que eso que le está sucediendo, ¿sí? En el fondo, es algo que no quiere aún soltar. Es algo del pasado, que a pesar de que sabe que le duele, no quiere soltar. Es como tener la muela que te duele y no querés ir al dentista. Y te aguantas el dolor. El llegar a ese punto, por eso cuando nosotros decimos una frase sanadora, lo que estamos buscando, ¿qué es? Que eso toque y produzca un algo, un movimiento en algo, ¿no? Y lo saque de ese dolor. Es un dolor que él aún no lo puede ver, no se puede autodistanciar, está aferrado y explicándoselo con palabras no lo va a comprender. Por eso la constelación permite estos accesos, permite estos movimientos ahí, permite verme y verme en mi lugar y con los otros. Bien, y recordemos, ¿m?, que siempre la imagen que yo tengo está muy relacionada a cómo yo vi eso, cómo yo procesé eso, cómo lo guardé. No es que sea así, es algo que yo lo vi así. A veces está plagado de fantasías. Bien, ¿por qué hacemos estos movimientos? Para escapar del presente. Porque claro, como mi presente es insatisfactorio, digo, no, mi vida, qué vida de miércoles esta. Uno se levanta a la mañana y dice, ay, sí, cierto, otra vez mi vida. Claro, me llamo Silvina, me voy a levantar. Uy, no, ay, tengo que hacer los mandados, cocinar. Toda insatisfactoria la vida, ¿no? Entonces, parece ser como que me remonto al pasado, en donde no sé qué cosas viví que fueron muy lindas, y me quedo allá de vuelta. Y la película sigue rodando, pero yo ni enterada. Todo va pasando por ahí y bueno, pero yo no estoy ahí, no estoy ahí. Entonces, ¿cómo voy a enfrentarme a esto que está pasando ahora aquí si yo no estoy? Tengo que estar presente y tengo que ver eso que aún no pude resolver. ¿Y por qué no se resuelve? Porque no se expresa. Lo que no se expresa no se resuelve.
Yo tengo que poder expresar. Fíjense en que la frase, cuando yo estoy, lo decía el cliente, ¿no? Está mirando a su papá o su mamá o quien sea que está enfrente, expresan una frase. Eso que expresa lo está conectando con eso que nunca se animó a decir y ahora lo dice y entonces ahora lo suelta. Si no, no puede.